Descubrí que mi novia usaba apps de citas como Tinder y Bumble para acostarse con otros hombres. Llevo 2 semanas leyendo varios subreddits y hoy finalmente decidí escribir mi propia publicación. Solo quiero algún consejo que realmente me ayude o, al menos, que me dé una mejor idea de qué hacer, porque ya me estoy rompiendo la cabeza pensando en esto. Tengo 27 años y llevo 4 años y medio saliendo con mi pareja, 25F, pero los últimos 2 hemos estado a distancia por mi trabajo. Hace un par de semanas me enteré de que me había engañado con tipos que encontró en Tinder para tener encuentros de una noche. La forma en que lo supe fue, porque ella me dijo que se sentía enferma y que apagaría el teléfono un rato para dormir. Mi pareja y yo vivimos en casas diferentes por el momento. Esa noche, sentí que algo no estaba bien, así que decidí ir a verla. Su apartamento está a unos 40 minutos de mi casa y de mi oficina, así que no era un viaje corto. Cuando llegué, entré sin problema porque tengo llaves de emergencia de su casa. Subí a su habitación y la encontré dormida, con fiebre. La toqué en la frente, pero no reaccionó. Estaba bastante tranquila, pero algo me decía que no todo estaba bien. A un lado de su cama había una mesa de noche, y allí vi su móvil boca abajo. No me había dado cuenta de que lo había dejado encendido, pero cuando lo tomé, la pantalla estaba encendida y sin el bloqueo de pantalla. Algo me hizo dudar, no sé si fue mi instinto, pero en lugar de dejarlo ahí, decidí revisar su móvil. Me sentía raro, como si algo me empujara a hacerlo. Y fue entonces cuando vi las aplicaciones de Tinder y Bumble instaladas. Al instante todo conectó en mi tonta cabeza. Las excusas para salir, los horarios raros, las veces que me decía que estaba ocupada y no podía venir a mi casa. Todo tenía sentido ahora para mí. Estaba claro que había estado buscando dormir con hombres durante un buen tiempo, jugando con esas aplicaciones. Cuando se levantó por la mañana y bajó a la cocina, me vio sentado en el sofá de la sala de estar, revisando mi móvil. La primera vez que me habló, ni siquiera le respondí. Supongo que en ese momento se dio cuenta de que algo no estaba bien, tal vez incluso de que ya sabía todo. Decidí confrontarla y terminamos hablando sobre lo que había pasado y por qué lo había hecho. Al principio, intentó mentir, minimizarlo, pero con el tiempo fue soltando más detalles, o al menos eso quiero creer. Según ella, solo me engañó 2 veces, una en otoño del año pasado y otra recientemente. Pero también admitió que salió con varios tipos más, no porque le interesaran, sino solo para aprovecharse y conseguir comidas gratis. Y en algunos casos, sí hubo sexo en la primera cita. Básicamente, solo reconoció lo que ya no podía ocultar. La razón es que no era realmente feliz en la relación y que no se sentía vista por mí. Admito mi parte de responsabilidad en ese aspecto. La he estado descuidando en los últimos meses debido a problemas en el trabajo, ahora están cambiando, no estaba seguro de hacia dónde iba la relación y cómo se vería en el futuro. Y comencé a cuestionarme si deberíamos estar juntos. Ambos somos muy individuales y hemos tenido problemas para comunicar emociones y lo que realmente necesitamos de la relación. Por el momento creo que finalmente le ha golpeado lo que hizo y que fue bastante irresponsable de su parte, ni siquiera hablando del engaño aquí, solo a nivel humano, algo podría haberle pasado. Al mismo tiempo, ella todavía no está segura de si continuar la relación y se está tomando un tiempo para resolverlo. Creo que lo que me ha contado hasta ahora es la verdad sobre lo que pasó, y hemos hablado sobre el pasado, donde salieron mal las cosas y por qué terminamos donde terminamos. Durante partes de nuestra relación hemos tenido que mantener la distancia debido a factores externos, necesito vivir en otro país por el trabajo, ella necesita quedarse para terminar los estudios. Y a partir de 2026 me mudaré de nuevo, estoy en el país por un año. Estoy un poco dividido sobre lo que deberíamos hacer en este punto y qué sería mejor para ella, para mí o para nosotros. Me he tomado un tiempo para descubrir mis errores en la situación y reconozco que he sido una mala pareja para ella, así que entiendo sus acciones. La parte de la infidelidad todavía me duele, y creo que hubo mejores maneras de resolver los problemas que esta, pero ha sucedido demasiado tarde para intentar corregir el rumbo allí. Ella ha respondido a todas las preguntas que tenía, ha asumido la responsabilidad, ha mostrado remordimiento. Explicó sus pensamientos en el momento de la infidelidad, pero no los excusó. Al mismo tiempo, no está segura en este momento y dijo que necesita tiempo para procesar esto y llegar a algunas conclusiones y comprender sus sentimientos.
Está asistiendo a terapia y lo ha estado haciendo desde la primera vez que engañó, simplemente supe más tarde la razón por la que comenzó a asistir. De mi parte, estoy intentando procesar esto. Empezaré a asistir a terapia pronto y leeré el libro después de la infidelidad para intentar aceptar lo que ha pasado. Todavía estamos en contacto diario, nos hemos visto en un par de ocasiones a petición de cualquiera de los dos. Mi mejor interpretación de ella en este momento es que está súper confundida, no puede quererse a sí misma. No puede entender realmente por qué hizo lo que hizo y está un poco bloqueada mentalmente en términos de pensar en ello. Como la situación es un poco inestable, también empezó a beber debido a todo esto, me aseguré de contactar a su mejor amiga y ella la visitó para cuidarla un poco. Su familia también está al tanto e intenta comprender lo que pasó, ella se lo contó, no la obligué, pero sí lo sugerí. Me di cuenta en algún momento de que las cosas no son tan blanco y negro y que, debido a mis problemas y a los suyos, la relación simplemente no era buena y estoy tratando esto como una llamada de atención necesaria. Nunca, desafortunadamente, realmente resolvimos los problemas a lo largo de los años, más bien los barríamos bajo la alfombra y ambos fingíamos que todo estaba bien. Ella también tenía antecedentes de hacer algo similar en la relación anterior y la forma en que lo superó al final fue haciendo cosas en Tinder. También creo que este es un trauma que necesita superar, ya que suele conocer a un tipo de hombres muy mayores que ella. Es difícil encontrar publicaciones de personas en una relación larga pero sin matrimonio, hijos o planes serios a futuro. Por eso, me pregunto si hay alguien aquí que haya pasado por algo similar o que pueda darme algún consejo sobre cómo manejar esto, o si siquiera vale la pena intentarlo. Comentarios. /Anónimo 1. Amigo, siento mucho lo que estás viviendo, pero sinceramente creo que lo mejor para ti es que termines con ella. Entiendo que es difícil porque llevan años juntos, pero no te dejes engañar por las excusas ni por la confusión que ella muestra ahora. La infidelidad no es algo que se deba perdonar tan fácilmente, y parece que has estado siendo más paciente de lo que ella merece. Ella ha dejado claro que, por mucho que intente justificarlo, no te respeta. Estás ahí, buscando cómo arreglar algo que no tiene remedio. Ella no está rota solo por dentro, ella está rota en su capacidad de ver lo que tiene frente a ella, y no se trata solo de ti. Esto no se soluciona con terapia ni con tiempo. Al final, las personas hacen lo que quieren, y lo que ella quiere es algo que no te involucra a ti, o al menos no de la forma que necesitas. Lo que mencionas de que te has sido infiel mientras tú estabas a distancia, y de las veces que salía con tipos para conseguir comidas gratis, es todo lo que necesitas saber. No es algo que esté haciendo por culpa de un problema en la relación, ni por sentir que no la ves, como ella dice. Lo que hace una persona al engañar es una elección personal. Eso no es un accidente. Y aunque ella asuma su responsabilidad, no significa que puedas confiar en ella de nuevo. Las excusas se acumulan, pero las acciones ya están ahí, y esas no se pueden borrar. Ella está rota, sí, pero no es tu trabajo arreglarla. Es como si estuvieras sosteniendo a una persona que ni siquiera sabe qué quiere para sí misma. ¿Y tú qué? ¿Te vas a quedar aquí esperando a que se dé cuenta de su error? No lo creo. Al final, lo que más va a costar es entender que alguien que te falla de esa manera no merece que inviertas más en la relación, especialmente cuando está tan claro que ya no sabe ni lo que quiere. No te pierdas en la idea de que todo se puede arreglar con más tiempo o terapia. Ya has dado demasiado de ti mismo. Mi consejo, de verdad, es que escuche los comentarios de quienes ya han pasado por esto y te alejes. Tienes todo para reconstruir tu vida, pero quedándote con ella, solo vas a seguir dando vueltas en un círculo tóxico. Sal de esa situación antes de que te rompa más de lo que ya te ha roto. Comentario. Tienes razón en muchas cosas, de verdad. Sé que mucha gente me aconseja que la deje y siga adelante, pero esos 4 años no son fáciles de tirar a la basura, ¿sabes? He invertido mucho tiempo y esfuerzo en esta relación, y aunque ella me haya fallado, siento que sería difícil dejar todo eso atrás. No estoy ciego, sé que ella ha cometido errores y que la situación no es ideal, pero al mismo tiempo, la quiero bastante. No es fácil solo cortar y seguir adelante, especialmente cuando las emociones están de por medio. Sé que muchos la ven como una chica de la calle, como dicen en los comentarios, pero yo la conozco más allá de eso. Me duele pensar que todo lo que hemos compartido no valga nada. Entiendo que no debería quedarme por el tiempo invertido, pero es complicado. No sé si estoy dispuesto a dejarla ir aún, aunque sé que tal vez sea lo mejor para mí.
A veces me siento atrapado entre lo que mi cabeza me dice y lo que siento por ella. Al final, no sé qué hacer, pero gracias por el consejo, lo voy a considerar. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.